Buenos días con todos. Bueno, como comentó Juana, bueno, este es un proyecto de colaboración que hemos tenido entre AWS y Monday. Y bueno, vamos a ir presentándoles poco a poco cómo es que hemos ido trabajando en conjunto con estas dos herramientas para lograr tener un éxito marcado, eficiente y en el tiempo, digamos, predispuesto con el cliente, ¿no? A ver, un ratito. Como les comentábamos, bueno, en mi caso, mi nombre es Jesús Pajares, soy Project Lead de AWS en Tuxpas. Y bueno, quien nos va a estar acompañando también es Patricio Ávila, nuestro Tribu Lead en Tuxpas, experto en TI, y él poco a poco ya nos va a poder ir comentando un poquito más acerca de ello. Ahí le doy pase a Patricio. Buenos días con todos, sí. Ahí ya me presentaron, soy Patricio Ávila, soy Tribu Lead de Tuxpas, ahí encargado del diseño e implementación de diversas soluciones de las marcas que vamos a presentar a continuación. Ahí, siguiente slide, por favor. Entonces, un poquito para los que no nos conocen, somos Tuxpas, reinventamos la forma de trabajar en la TAM, somos una consultora dedicada a la transformación digital de las empresas, partners reconocidos y certificados en nuestras tres principales marcas, que son Monday.com, Amazon Web Services o AWS, como se puede mencionar más adelante, y WordPress from Meta. Somos líderes en la TAM, brindando servicios en México, Colombia, Ecuador, Perú y pronto al Caribe. Para quienes no conocen un poquito de AWS, es un servicio, es un proveedor de servicios en la nube, uno de los más grandes del mundo, si es que no es el más grande. Y en Tuxpas específicamente nos enfocamos en tres columnas o tres verticales en los servicios que damos en AWS, que son Data Migration, Data Lake y Data Analytics. El nivel que tenemos como partner de AWS es el Advanced y lo hemos hecho en tiempo récord, aproximadamente en unos 8 meses. Lo que nos caracteriza muchísimo y nos da una ventaja competitiva respecto al resto es que somos una consultora mononube, ya que nos enfocamos solo en AWS y por ende tenemos un equipo totalmente certificado en esta nube. En la parte derecha del slide pueden observar algunos de los varios certificados que tiene el equipo, como son de Solution Architect, Database, Data Analytics, Machine Learning, entre otros. Además, hemos participado en más de 90 proyectos en la nube, como pueden ver en la parte de abajo, y tenemos distintos programas ya completados. Dentro de los premios y reconocimientos, donde se puede reflejar todo el esfuerzo que le hemos dado a las implementaciones en esta marca de AWS, es que, por ejemplo, en el 2022 fuimos elegidos como el Rising Star Partner of the Year en un evento inaugural de AWS. Además, somos el primer Service Delivery Program de Glue en el Perú, un servicio de analítica, y inclusive a nivel de la TAM. Además, muy pronto vamos a sacar también el primer competency de Data Analytics, que sería el primer competency para una compañía peruana y una de las pocas a nivel de Latinoamérica. Un poco para contarles cómo AWS y Monday se pudieron juntar para traer un caso de éxito real en un proyecto complejo como lo fue el de IEDUCA o Visiva. Ahora les vamos a presentar un poquito sobre el contexto de este cliente. Entonces, para conocerlos a ellos un poco mejor, IEDUCA es un grupo educativo que busca formar a sus estudiantes en competencias y habilidades distintas, como pensamiento crítico, creatividad y una base en los negocios. La empresa está conformada por instituciones como Certus, Toulouse y UCAL y tiene más de 20.000 alumnos. Entre los distintos reconocimientos que tiene esta empresa es el de tener el programa Impulso Creativo gracias al Minedu, el de ser parte del Alliance for Integrity por promover la integridad en el país y como uno de los institutos donde mejor se estudian negocios en el Perú. Y un poquito para hablar, ya para ponernos en contexto del proyecto en el cual AWS y Monday nos ayudaron muchísimo, es que en este proyecto que es de Data Lake, se tuvieron que gestar alrededor de 18 fuentes de distintas marcas reconocidas, de distintas bases de datos conocidas como Oracle, SQL Server y MySQL, de otras nubes como GCP y de distintas software as a services como Salesforce y SharePoint, entre otros. Se ingestaron más de 400 tablas, en específico 431 tablas entre todas estas fuentes que acabo de mencionar, y tenían distintos criterios de ingesta, como son full o incrementales, y estas incrementales a su vez tenían distintos criterios sobre cuál ingestarse, ¿no?
y la cadencia con la que se ingestaba toda esta data hacia el data lake es de un tiempo diario. Esa fue la parte de ingesta y a continuación la parte analítica. Se migraron alrededor de 175 store procedures que tomaban toda esta data ingestada y la transformaban en cubos o visión analítica que el negocio quería analizar sobre toda la data de todas las fuentes que he mencionado anteriormente. También todo esto era orquestado, es decir, todos los servicios AWS que utilizaron fueron usados en la mayor eficiencia posible con el servicio de Step Functions que permitía llamar a todos los servicios de acuerdo a distintos criterios. Finalmente, todo esto era centralizado, toda la data de la que estoy hablando estaba centralizada en un data lake y en un clúster de Redshift, que es el servicio de data warehouse por excelencia de AWS. Luego ahí le doy el pase a Jesús para que pueda hablar un poquito más de las problemáticas y retos que encontramos en este proyecto. Perfecto, gracias Patricio. Si podemos dar un poquito al siguiente slide, por favor. Gracias. Bueno, como bien comentábamos, bueno, ahí justamente les van a salir digamos, una serie de preguntas a los participantes, porque si bien es cierto, nosotros hemos tenido varios retos en cuanto al manejo de proyectos, porque ha sido un proyecto muy, digamos, muy complejo, muy largo, de larga duración, principalmente son 10 meses que hemos estado desarrollando alrededor de 25 personas, y uno de los principales retos que hemos visto acá es la falta de visibilidad, ¿no? Si alguno tuvo algún problema de visibilidad con mostrar su proyecto a la gerencia o el cliente, por ejemplo. Dos, con respecto, se puede dar clic, gracias, con respecto a la trazabilidad limitada, ¿no? Algunos pudieron mostrar todo el flujo total de su proyecto sin mayor inconveniente a su gerencia o a su cliente, con facilidad y de manera amigable, ¿no? Esa es digamos, una pregunta bien marcada. Después empezamos a hablar también de los reportes desfasados, ¿no? ¿Quién no se ha encontrado con reportes desfasados o han tenido que actualizarlos de emergencia para una reunión? Después también tenemos la sobrecarga de información. Este es un problema común, ¿no? Digamos, que se puede manejar, pero afecta no solamente al cliente, sino al equipo de manera interna, ¿no? Aquí se tiene que tener un orden muy marcado para evitar entreverar toda la información. Y por último, también la sobrecarga laboral, ¿no? Cada reporte involucra juntar a todo un equipo o a distintas áreas y organizar toda la información, donde si no tenemos herramientas eficientes o procesos optimizados, nos puede llegar a una carga excesiva, digamos, tanto como nuevamente como para el cliente, como para nosotros mismos también, ¿no? El siguiente slide, por favor. Ahora, les contaremos lo que nos sucedió a nosotros como proyecto, o sea, debido a que era un proyecto muy largo y complejo, como les comentamos. Este proyecto, como su propio nombre lo dice, lo hemos dividido en ingesta y analítica, ¿no? Y en este caso teníamos que, digamos, ir granulándolo por subtareas, pero a un nivel que también lo pueda ver la gerencia, ¿no? Muchas veces, digamos, como este es un proyecto netamente de TI, no solamente lo veía el gerente de TI y su equipo, ¿no? Sino también lo tenían que ver el resto de gerentes, gerente comercial, de marketing, etcétera, que su información obviamente estaba centralizada y administrada por la parte de TI, como mayormente nosotros sabemos, ¿no? Y bueno, acá también comentarles que tuvimos que coordinar con un equipo de 25 personas, un proyecto de TI realmente complicado, largo y complejo, ¿no? 15 personas eran el equipo por parte de Tuxpas y 10 personas por el lado de Yeduca, que, digamos, estas 10 personas no estaban como que al 100%, ¿no? Porque como todos nosotros también tenemos otras tareas por hacer. Entonces, imagínense coordinar tiempos, esfuerzo, calidad, todo en esto en un tiempo limitado, ¿no? O sea, realmente ha sido todo un reto para nosotros y obviamente como todo reto hemos tenido que hacerle frentes para poder desarrollarlo con éxito, ¿no? Ahora, como pueden ver, la evolución de nuestro trabajo prácticamente está reflejada en esta imagen, ¿no? Para que vean todo este proyecto tan complejo y desafiante fue similar prácticamente a la evolución humana que hemos tenido, ¿no? Le vamos a mostrar, digamos, la evolución de nuestro manejo de proyecto, donde tuvimos que ir buscando mejoras, porque no teníamos otra opción, ¿no? Ante tal complejidad que poco a poco se iba, digamos, añadiendo semana tras semana, pasamos por utilizar Excel, Project, ¿no? Otras herramientas, y sobre todo muchas optimizaciones, ¿no? Hasta llegar al Monday, que, digamos, nos permitió llevar este proyecto con bastante éxito, ¿no? Al siguiente slide.
Bueno, como toda cadena evolutiva, como han podido ver en la imagen anterior, hemos empezado prácticamente gateando como los monitos, en este caso. Para darles un poco de contexto, nosotros nos apoyamos 100% en una presentación de PPT, ¿no? Aquí mostrábamos los reportes semanales, como les comenté anteriormente, pueden ver en la parte de arriba tanto ingesta como analítica, y en la parte de abajo la presentación de los, digamos, los porcentajes de avances, y a la derecha, digamos, un mini reporte de incidentes, riesgos y puntos de atención que mayormente nosotros utilizamos para ir dándole seguimiento a los proyectos. Pero, como les comenté en un inicio, este desarrollo lo dividimos en dos etapas, ingesta y analítica, cada una con sus respectivas tareas, o subtareas también, ¿no? En la parte de ingesta, conexión, credenciales, tipos de datos, pruebas y automatización, y en el caso de analítica, digamos, eran más de 170 store procedures, los agrupamos por afinidad en 6 grupos, y cada grupo en paquetes, y cada paquete también en tablas. Entonces, imagínense esa cantidad de información, ¿no? Y aparte también las subtareas, ¿no? Dependencias, fuentes, traducción, pruebas unitarias, pruebas de integración y pasa a producción. No se preocupen que más adelante vamos a hablar un poco más de estas subtareas, pero como tercer punto también comentarles, pues, ¿no? Que además también teníamos las validaciones. Un favor, ¿puedes volver al capítulo 1? Gracias, perfecto. Entonces, como le decía, ¿no? Por nuestro lado nos encontramos desarrollando y nosotros mostrábamos una fase de toda la fase completa del proyecto, ¿no? Porque en este caso, si el cliente quería ver el histórico o el futuro, pues tendríamos que poner alrededor de 20 slides. Como les comenté anteriormente, era mucha información, había una sobrecarga de información. Y no les voy a mentir, nosotros llegamos a presentar 20 slides al cliente, ¿no? Entonces, imagínense toda esa información hablando slide por slide, punto por punto. Era, digamos, bastante cansado, ¿no? No solo para el cliente, sino también para nosotros. Entonces, y eso sin contar la etapa de validaciones, que eran muchos más slides también. Entonces, creo que con toda esta información ya se les hace pesado digerir toda esta información y sobre todo imaginarla, ¿no? Porque ahorita solamente están viendo 4 slides. Imagínense ver 20, 30 slides, es muy cansado, ¿no? Una reunión muy pesada también, ¿no? Entonces, inicialmente nosotros empezamos solo mostrando una fase, como les comentábamos. El cliente no veía la trazabilidad de nuestro trabajo, no veía los pasos previos, el histórico que íbamos empezando, ni tampoco veía el futuro, solamente lo que nosotros estábamos desarrollando. Tampoco, si ustedes pueden ver en el slide que están arriba, no podemos ver inicialmente cuáles son los porcentajes de cada una de las tareas o de los paquetes, por ejemplo. Tampoco se veía quiénes estaban a cargo, porque más o menos para comentarles, por nuestro lado éramos un equipo de 15 personas divididos en 5 grupos y cada grupo prácticamente estaban alrededor de 3 personas, ¿no? 3, 4 personas aproximadamente, ¿no? Y por el equipo de Educa igual. Entonces, para abreviarlo, poníamos solamente Tuxpass, slash Educa en este caso, ¿no? Y aparte también, esta información que nosotros presentábamos tenía 1 o 2 días de desfase, ¿no? O sea, si queríamos actualizarlo, pues teníamos que juntar a todo el equipo. También nos tomaba tiempo realizar esta actualización y como les comentaba, en algún momento íbamos a presentar 20 slides y nos tomaba 1 hora o 2 horas, digamos al día para poder actualizar esta información. O sea, era muy, muy pesado. Y aparte, justamente por eso también no teníamos una comunicación 100% efectiva, porque solamente nos enfocábamos, ¿no? En lo que estábamos desarrollando, pero muchas veces dejábamos algunos, digamos, riesgos posibles que, digamos, cuando pasamos de fase en fase recién los veíamos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y por último, como ustedes pueden ver, la presentación en sí dejó de ser bastante amigable, ¿no? Ahora sí podemos pasar al siguiente slide. Y bueno, como comentaba, como toda cadena evolutiva, no nos quedamos ya como en esta cadena evolutiva del mono. O sea, prácticamente ya nos empezamos a parar un poco, a buscar, digamos, ciertas mejoras. Obviamente no lo hemos dejado ahí como toda consultora tecnológica, siempre hemos buscado innovar, ¿no? Y como segundo paso en esta evolución humana para este proyecto, digamos como que fuimos realizando estos cambios en las presentaciones, ¿no? Acá ya podíamos ver, digamos, el grupo 2 con sus 13 paquetes y cada una de sus fases, digamos, poniéndole colorcitos, digamos, siendo más amigable en cuanto a digamos, a la presentación que nosotros le damos al cliente, ¿no? Acá ya ampliamos un poco más el rango de visualización y trazabilidad del proyecto, ¿no? Acá el cliente ya podía ver, oye, ¿cuándo empezó tal tarea? El paquete 1 empezó el 17 de enero
y está próximo a terminar el 20 de febrero, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya digamos como que el cliente podía ver, y nosotros también era digamos, un estimulante también para poder, digamos, seguir haciendo mejoras, ¿no? Ya no veíamos oraciones, ahora vemos imágenes más amigables. Siguiente slide, por favor. Y también empezamos a utilizar también otros tipos de herramientas como Excel, de todas maneras, para ir ya, digamos, a un nivel más granular. Acá ya veíamos la trazabilidad de cada desarrollo, dependencias, responsables, fechas tentativas para desarrollar, digamos, cada una de estas fases, ¿no? Entonces, técnicamente, digamos, fuimos buscando mejoras, fuimos buscando optimizaciones de manera interna que nos permitan, digamos, tener la información lo más actualizada posible, ¿no? Y, digamos, también como punto adicional, digamos, para que puedan entrar un poco en contexto, si bien nosotros dividimos los proyectos en dos, ¿no? Y digamos, lo empezamos a granular, no necesariamente eran secuenciales. Muchas de ellas, por ejemplo, más que nada en la parte analítica, eran, digamos, podíamos realizar las tareas en paralelo. Si se bloqueaba en la tarea uno, seguíamos con la tarea 2, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, más o menos para que ustedes puedan darse cuenta de la magnitud de un proyecto, del proyecto que hicimos con Educa, que fue bastante complejo, como les comento, ¿no? Ahora sí podemos pasar al siguiente slide, por favor. Y bueno, en este caso también no nos quedamos ahí solamente en Excel, PPT, también utilizamos otro tipo de herramientas. Una de ellas, que fue Microsoft Project, que prácticamente aquí, digamos, ya, digamos, tangibilizábamos lo que teníamos en el Excel. Digamos, no un nivel tan granular, porque acá obviamente, digamos, era una herramienta un poco más técnica para poder utilizarla. Y ojo, también hemos utilizado Microsoft Project Web, en todo caso, ¿no? Pero, digamos, por un tema de licencias, porque a veces el cliente no tiene Microsoft Project instalado, a veces no era muy, digamos, recomendable, ¿no? Utilizarlo. No digo que no sea una herramienta súper efectiva, en realidad lo es, nos apoyó muchísimo y nos sigue apoyando ahora, pero digamos, muy aparte del PPT y el Excel que teníamos, también empezamos a utilizarlo. Entonces, como se pueden dar cuenta, nuestra cadena evolutiva como que fue, digamos, siendo más progresiva conforme fue pasando las semanas y los meses, ¿no? Ahora, podemos pasar a la siguiente. Entonces, aquí ya, digamos, estamos hablando ya de la solución. En este caso, dentro de todas esas herramientas que nosotros hemos estado indagando y utilizando constantemente, aparte de Microsoft Project, que fue una de las elegidas, nos llegó ciertos rumores acerca de Monday, ¿no? Es una herramienta que tiene esto y lo otro, que te puede solucionar el problema, y nosotros dijimos, ok, probémosla, ¿no? Como todo negocio, este, digamos, tecnológico, estamos buscando constantemente cómo mejorar. Y en nuestra búsqueda de esta plataforma que reúna todas las condiciones que nosotros necesitemos, en realidad, y que sobre todo minimice cada uno de los problemas que teníamos anteriormente, pues Monday fue la herramienta que nosotros encontramos, ¿no? Esta herramienta nosotros la implementamos a la mitad del desarrollo, ¿no? Como les comenté, fue un desarrollo progresivo, y al final incorporamos Monday por diversos puntos, ¿no? En realidad, nos permitía un mejor manejo de control, que involucraba no solamente el desarrollo, sino también el pase a producción, y también las validaciones del cliente, un tema muy importante, ¿no? Todo en una sola herramienta y en una sola pantalla, ¿no? Si se podría decir ya, en algunos minutos también vamos a ir viendo cómo es que esto ha sido posible, ¿no? Y aparte que también Monday tenía otras herramientas, otras funcionalidades, por ejemplo, no podíamos visualizar los responsables de cada tarea, podíamos ver el histórico, podíamos ver los cronogramas, el cronograma base versus el cronograma real, el Gantt en tiempo real, los gráficos tipo Kanban, formularios, tarjetas, etcétera, ¿no? Monday en realidad tiene muchas funcionalidades que, digamos, nos ayudó bastante, nos pareció muy interesante para poder implementarlos en el manejo de proyectos, ¿no? Una de las cosas también más importantes que nos ayudó digamos, a utilizarlo fue, digamos, que podíamos compartirlo en tiempo real con el cliente para que estos puedan estar actualizados. Y obviamente eso nos llevó a unos estatus semanales de avance del proyecto mucho más eficientes. Y, digamos, algo muy importante acá es que el cliente al final nunca pagaba por esta visualización, porque una visualización gratis prácticamente que ellos podían ver, ¿no?
Y bueno, también algo muy, muy importante es que, digamos, Monday también se podía visualizar rápidamente cada tarea, cada fase y también sobre todo ver las responsabilidades, ¿no? Porque como en todo proyecto hay responsabilidades en varias áreas, pero también responsabilidades entre el cliente y el proveedor. Entonces nosotros podíamos ver eso y sobre todo eso nos permitía elevarlo a una segunda, una tercera instancia hasta llegar a gerencia para poder desbloquearlo o desbloquear, digamos, el bloqueo, valga la redundancia, cuanto antes para poder seguir avanzando, ¿no? Y así evitar cuellos de botella, ¿no? Y sobre todo también pérdidas de tiempo por mala comunicación. Ahora, cuando nosotros presentamos Monday, ahora sí podemos pasar al siguiente slide, ya dejamos de enviar obviamente esos 20 slides que nosotros teníamos, ya estábamos en la cadena evolutiva, ya estábamos como el humano, ¿no? Ya empezando a buscar mejoras, y como les comenté, nosotros implementamos esto a mitad del desarrollo, ¿no? O sea, Monday tiene muchísimas otras más herramientas que podemos implementarlas, pero en este caso nos ayudó a aliviar esa carga de información y demás, y ya no enviamos 20 slides, sino enviamos 3 o 4, y le mandamos el link del Monday, ¿no? Entonces ya con eso, cuando nosotros se lo presentamos por primera vez al cliente, en este caso, quedó fascinado con la presentación que le dimos, porque el gerente de TI ya, digamos, a veces pues no tenía tiempo de entrar netamente, digamos, a las herramientas que utilizan los desarrolladores, como GitHub o Jira, por ejemplo, a entrar directamente a la vena, sino ya en este caso podía ver en macro y sobre todo compartírselo con otros gerentes que obviamente, ¿no? Tenían que presentar y tenían que saber en qué estaba, en qué etapa estaba el proyecto, ¿no? Entonces, ahí, bueno, obviamente, digamos, tenemos los beneficios, ¿no? Como la visibilidad y la trazabilidad, ¿no? La gerencia podía visualizar completamente el proyecto en macro y aparte también veía la trazabilidad, dónde estaba, en qué parte estamos, qué nos falta, ¿no? Obviamente el equilibrio de la carga laboral, podíamos conocer el estatus, digamos, en qué estatus se encontraba tal tarea, si lo estábamos desarrollando en este sprint o en el siguiente, ¿no? Y así, obviamente también, tanto para nosotros como para el cliente, nos permitió tener esa visibilidad para poder saber, oye, el equipo 1 está trabajando en la tarea 1, entonces voy a poner el equipo 2 a trabajar en la tarea 3, por ejemplo, ¿no? Y por el lado del cliente igual, ¿no? Más o menos, digamos, como una sinergia y obviamente eso, pucha, nos ayudó muchísimo en realidad. Y obviamente esto también se tradujo en la mejora de cumplimiento, ¿no? De las tareas establecidas. Teníamos las fechas más enfocadas para poder cerrar este proyecto. Tanto el cliente como nosotros sabíamos que la tarea que nosotros desarrollamos en este sprint tenía un deadline que era la siguiente semana y hacíamos todo lo posible para poder desarrollarlo cuanto antes y también evitar futuros riesgos, porque no solamente estaba, digamos, en que ya estoy terminando la fase 1 y paso a la fase 2, no, sino estoy terminando la fase 1 y en paralelo voy viendo riesgos en la fase 2, ¿no? Y obviamente, como les comentaba, ¿no? Definíamos responsabilidades. Está en la cancha del cliente, está en la cancha de Tuxpas, y obviamente visualizarlo para poder solucionarlo cuanto antes. Y además también estos reportes que nosotros entregábamos y compartíamos en realidad con los clientes y digamos entre las áreas internas también, eran los reportes en tiempo real, a través de una aplicación web o un simple link, como les comentaba, ¿no? Y obviamente esto también agilizaba un poco la comunicación, porque alguien veía, por ejemplo, el equipo de Patricio veía, oye, acá está bloqueado por el cliente, ya va un día o 2 días bloqueados. Nosotros entrábamos a meter presión, a saber qué cosa estaba sucediendo, y lo mismo con el cliente veía, oye, hay un problema aquí, hay que solucionarlo, ¿no? Entonces, prácticamente, digamos, todos estos beneficios, digamos, nos han digamos, dado el empujón para poder utilizar Monday, ¿no? Entonces ahí podemos pasar al siguiente slide. Entonces, vamos a ver cómo funciona y antes, más que nada, de poder, digamos, mostrarles un poco la herramienta, queríamos ponerles un poco de contexto. Ustedes mayormente saben de que en un manejo de proyecto de TI está la parte de desarrolladores, la parte de TI, la parte hardcore, ¿no? Digamos, donde se utilizan pues diversas metodologías ágiles y utilizan software, como comenté anteriormente, GitHub o Jira, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer digamos, el seguimiento de las tareas diarias, los histories, etcétera. Y ahora Monday también tiene un nuevo módulo, ¿no? Que, digamos, está entrando a tallar, digamos, con estas grandes software. Pero también, por otro lado, está también el manejo de proyecto, ¿no? Que en este caso, como, digamos, como les comentamos, nosotros pasamos por PPT, Excel, Project,
y digamos, Monday, ustedes han visto esa evolución que nosotros hemos llegado, que en mi opinión linkea de manera muy eficaz ambos mundos, ¿no? O sea, nosotros inicialmente, no les voy a mentir, estábamos buscando diversas herramientas, pero siempre faltaba algo, siempre faltaba compartírselo al cliente, siempre faltaba ver la trazabilidad del proyecto, y Monday, pues en este caso, reunió todas esas, digamos, reunió todos estos requisitos y nos permitió utilizarlo, ¿no? Entonces, y es lo que justamente vamos a mostrar, ¿no? Cómo Monday nos ha ayudado en este manejo de proyecto, ¿no? Entonces, a ver, me dan un segundo y ahorita les comparto el link. A ver. Ya, a ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Me avisan si es que se puede ver? ¿Sí? Sí se ve. Patricio, ¿me Sí. confirmas? Ujú. Perfecto, genial. Entonces lo voy a minimizar por mientras. Entonces, más o menos para que se puedan dar digamos, una idea, ¿no? En un proyecto de TI, ahí Patricio me va a ayudar en un momento, siempre hay un trabajo previo, ¿no? Un kickoff que nosotros siempre desarrollamos para ver todos los requisitos que digamos, un proyecto de esta magnitud lo necesita o lo merece en este caso, ¿no? Entonces, en este caso estamos mostrando digamos, cómo Monday nos ha ayudado, digamos, cuando estábamos en un inicio, ¿no? Entonces, digamos, poníamos obviamente las tareas o, digamos, los grandes grupos que nosotros teníamos que desarrollar en Ingesta, ¿no? El pre-work es el kickoff, todas las cosas previas que necesitamos. En este caso, como bien comentó Patricio, teníamos 10 bases de datos y 6 ingestas de SAS. Entonces, digamos, ¿qué nos ayudó el sprint? El sprint prácticamente era lo que nosotros estábamos desarrollando esta semana. Y en este caso nosotros también nos juntábamos con el cliente para poder ver cuál era la prioridad, como les comentaba en un inicio. A veces las tareas que nosotros teníamos no necesariamente eran secuenciales, sino también la podíamos realizar en paralelo, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros también nos juntábamos con el cliente una semana antes, obviamente, para poder definir cuáles son las siguientes tareas que vamos a realizar la siguiente semana o cuáles van a estar en stop, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, obviamente, por nuestro lado, poníamos las personas que estaban desarrollando o que estaban a cargo del proyecto en sí con sus respectivos grupos, ¿no? En este caso pueden ver la foto de Patricio. Y como les comentaba también, teníamos, o en este caso paralelizamos un poco más, digamos, los trabajos de todas las bases de datos, ¿no? Y obviamente también lo definíamos paso por paso, conexión, credenciales, tipos de datos, pruebas y automatización. Entonces ahí, Patricio, no sé si nos puedes dar un poquito más de contexto, digamos, por qué lo hemos dividido, qué significa cada uno de ellos. Sí, correcto. Yéndonos a un poco más hablando en términos técnicos, en lo que respecta a ingesta, observamos que se podía dividir la tarea de ingestar una base de datos en 5 partes fundamentales. Primero era la conexión, es decir, poder tener la conectividad entre el servicio de AWS y la fuente a la que queríamos ingestar. Por ejemplo, en algunas ocasiones era necesario instanciar una VPN que se conectaba a la red privada del cliente para poder llevarla a AWS. Después de poder tener la conexión a la ABD, lo que seguían a las credenciales. Esto es básicamente tener un usuario que tenga permisos de lectura sobre las tablas que el cliente necesitaba tener en AWS, ¿no? Luego eran los tipos de datos. Esto era ya empezar a ingestar de forma manual todavía cada tabla para comprobar los tipos de datos de todas las columnas de las tablas y verificar si eso estaba correcto de acuerdo al mapeo que el cliente nos había mandado sobre cada una de estas tablas. Por ejemplo, podían ser datos que según el cliente eran fecha, pero nosotros lo teníamos y era un string, por ejemplo, ¿no? Entonces, acordar sobre esos cambios y demás eran cosas que encontrábamos en el tipo de dato. Luego venían las pruebas. Una vez que ya tenemos mapeado totalmente bien las estructuras de los datos, ya junto con Step Functions, que era el servicio de orquestación que mencioné anteriormente, lo desplegábamos en un ambiente de pruebas. Esto para probar la paralelización, la cantidad de hilos con los que podemos ingestar, los drivers que necesitamos para ingestar distintas fuentes de datos y demás.
Una vez que se prueba y pasa el día a día en el ambiente de QA, finalmente se despliega en producción en la columna de automatización, ¿no? Se despliega en producción toda la orquestación que mencioné anteriormente y se validaba. Entonces sí, esos serían las partes técnicas, ¿no? Perfecto, gracias. Digamos, ahí justo Sofía también me va a ayudar también a compartirles los links para que ustedes puedan verlo, digamos, en tiempo real lo que nosotros estamos, digamos, mostrando. Y, digamos, gracias Patricia también digamos, por la información. Y justamente continuando pues con las columnas, en este caso nosotros poníamos el process tracking y en este caso nosotros podíamos ponerle cada uno de los porcentajes que nosotros digamos, de acuerdo obviamente a cada reunión que nosotros teníamos de manera interna, qué peso tenía. Conexión tenía 10%, credenciales 10%, tipos de datos 15%, prueba 15%, automatización 50%, ¿no? Entonces, digamos, cada vez que nosotros, digamos, ponían, por ejemplo, como les comentaba, ¿no? Cada vez que nosotros estaba en nuestra cancha y lo terminábamos, lo pasábamos a DOM y automáticamente se podía ver cómo aumentaba, ¿no? este, digamos, cada vez que nosotros le poníamos don cada tarea, ¿no? Y como les comentaba previamente antes, cada uno de los, digamos, de las 5 fases que nosotros vemos acá en Ingesta, podíamos ver, ¿no? Si estaba en pending, si estaba en la cancha de Tuxpas, si estaba en la cancha del cliente, si está en stack, o sea, muchas veces toda la información que nosotros tenemos no necesariamente es de nosotros, no falta ahí por ahí algún proveedor pues que tiene que revisarlo, se demora el tiempo de poder darnos una respuesta, ¿no? O como muchos otros casos que hemos visto también, piden una adicional, ¿no? Cuando van a haber algunos cambios. Y es ahí donde nosotros podemos ponernos a ver, oye, terminamos la tarea de tipo de datos, pasamos a la de pruebas, pero oye, mi proveedor todavía no me da los accesos o no me está dando la información que necesito para poder terminarlo, ¿no? Entonces, podríamos compartirlo, o sea, podríamos ver este cuadro y ver en qué etapa nosotros nos encontrábamos y también ver de quién era la responsabilidad, ¿no? Y también en el caso también, me faltaba mencionar que en la parte de sprint también tenemos, ¿no? O sea, cuáles estábamos haciendo, cuáles están bloqueadas, cuáles ya están en DON, cuáles ya están realizadas y cuáles están por hacer, ¿no? Entonces, ustedes van a ver en el link que les ha compartido Sofía que mientras vamos nosotros cambiando, digamos, los estatus, se va cambiando ahí, bueno, valga la redundancia, en un par de segundos, ¿no? Entonces, si yo puedo poner acá todo en DON al 100%, ya está al 100%, el porcentaje de avance también lo ponemos al 100%, y muchas veces cuando nosotros ya terminábamos el desarrollo, el cliente nos tenía que dar su ok, tenía que, digamos, validarlo, y cuando el cliente lo valida, porque esto de acá nosotros lo manejábamos nosotros, si bien es cierto, pero lo hacíamos en conjunto con el cliente también, ¿no? Y lo actualizábamos, y cuando el cliente nos decía, oye, sí, la base de datos de SQL Server 1 ya está realizada, y hicimos las pruebas, ok, entonces ponemos el ok del cliente, ¿no? Entonces el sprint ya está en DOM, se solucionó ese tema, ¿no? Y así sucesivamente con cada una de las tareas, ¿no? Entonces, ustedes ahorita van a ver más o menos cómo es que esto va cambiando poco a poco, y en el link también se cambia. Entonces, no es necesario, digamos, que el cliente pagar una licencia adicional ni nada por el estilo, ¿no? Y pasando obviamente también a los otros puntos, también poníamos los cronogramas real y los cronogramas base, ¿no? Y obviamente también poníamos los responsables, la fecha de inicio estimada, la fecha fin estimada, cuándo se completó, entre otras cosas más, ¿no? Me comentan al interno que si aún no reciben el link, que le escriban por favor en la sección de preguntas y respuestas, por favor. Y bueno, prácticamente esto es lo que nos ayudó bastante digamos, a poner toda esta información, ¿no? Por ejemplo, como ustedes pueden ver en la parte de arriba, nosotros llegamos a utilizar el Gantt. En este caso nosotros podíamos ver la responsabilidad de cada uno de los clientes, perdón, del cliente y por parte de nosotros, y sobre todo ver la Gantt, cuánto estamos, ¿no? Acá, por ejemplo, como les comentábamos, teníamos una Gantt con una fecha, digamos, estimada y una Gantt real, ¿no? Entonces, acá prácticamente nos brinda el desfase de cómo vamos, oye, cuánto tiempo nos hemos demorado, cuántos días de desfase tenemos, lo llegamos a completar en la semana o lo llegamos a completar en el tiempo estimado, ¿no? Y ahí es donde nosotros también tomábamos nuestras precauciones, ¿no? Oye,
por ejemplo, ¿no? La base de datos de MySQL del 3 al 5, hubo ciertos desfases. ¿Por qué? Porque prácticamente, como les comentaba, muchas veces el proveedor del cliente, pues, demoraba tiempo, ¿no? Entonces nosotros teníamos fechas establecidas y como todo el proyecto, pues, se ha tenido que aplazar un poco más, ¿no? También tienen otras, digamos, otras opciones también, como por ejemplo el Kanban, para poder, digamos, hacer una visualización más o menos de los responsables. Creo que aquí va a cuáles están haciendo, cuáles están por hacer, haciendo, cuáles están bloqueadas y cuáles están en DON, ¿no? Y así muchas otras cosas más. Las cargas de trabajo también podríamos verlas acá bueno, acá estamos en octubre, pero si retrocedemos un poco más, también podemos ver qué cosa está viendo César, Fabio, yo, Patricio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y muchas otras cosas más. O sea, bastante completo como para poder revisarlo. Y bueno, en este caso también podemos ver cómo es que al final quedó el tablero, ¿no? Obviamente con todo el 100%, digamos, sin, digamos, ninguna traba, ya prácticamente todo cerrado, ¿no? Por la parte de la derecha también, todo cerrado, ¿no? Y bueno, esto fue prácticamente en la parte en la parte de ingesta, ¿no? Y ahora vayamos a la parte analítica. La parte analítica fue, eh, digamos, digamos, un reto bastante para nosotros porque, digamos, tenía muchas más cosas. Solamente, como les comentaba, esos 170 store procedures tenían aproximadamente alrededor de 3.000, 4.000 líneas de código cada uno aproximadamente. Y, digamos, en este caso los agrupamos por afinidad y cada grupo tenía, digamos, un equipo por parte de Tuxpas trabajando y un equipo por parte de Educa también trabajando. Entonces, teníamos que tener una sinergia. Entonces, prácticamente viendo acá todo lo que, digamos, hemos visto previamente, también hemos visto también, digamos, la parte del mapeo de los store procedures que nosotros teníamos que hacer antes para poder, obviamente, ordenarnos, ¿no? Entonces, más o menos, aquí, para que se puedan dar cuenta, hemos puesto prioridades, ¿no? De acuerdo a las prioridades, lo que está en negro es prioridad 1, en azul marino prioridad 2, prioridad 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, en base a eso hemos tenido que organizarnos y hemos también tenido que organizar a los equipos para que podamos trabajar. Entonces, muy aparte de la prioridad, también obviamente cada uno de los store procedures tenía una base de datos diferente. ¿Qué quiere decir? Como teníamos 10 bases de datos, como comentó Patricio, y 6 SAS, muchas de ellas se entremezclaban para trabajar con uno de los, con una de las con cada uno de los grupos, ¿no? Y cada uno de los grupos también tenían sus respectivos paquetes, y cada paquete también tenía sus respectivas tablas. Entonces, imagínense procesar toda esta información y tratar de mostrarla, digamos, con las herramientas convencionales, ¿no? Entonces, acá prácticamente nos ayudó muchísimo, acá nuevamente, como les comentaba también el sprint, cómo es que nosotros lo veíamos acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo un poco más claro, un poco más marcado, ya estaban en DOM, cuáles estábamos haciendo, cuáles estaban bloqueadas, ¿no? Los responsables, ¿no? Como les comentábamos, teníamos aproximadamente unas 15 personas por nuestro lado trabajando, y obviamente acá también teníamos, obviamente, o sea, cada grupo también tenía sus propias fases, ¿no? Y acá, obviamente, pedirle a Patricio que también nos pueda explicar un poco más, digamos, que nos puedan explicar en realidad un poquito más cuáles eran una de estas fases, ¿no? Ahí, Patricio, si nos apoyas. Sí, ahí en las columnas también terminamos que eran 6 partes en las cuales un script de SQL tenía que pasar para poder ser ejecutado automáticamente y orquestado en AWS. La primera de estas partes es que las dependencias ya estén hechas. Estas dependencias se refieren en realidad a otros ítems en este mismo tablero que ustedes pueden ver. Esto es debido a que estos scripts en SQL pueden referenciar tablas que se crean en otros scripts. Por ende, antes de desarrollar ese script tienes que completar el anterior para que puedas referenciar esa tabla y llamarla dentro de la nube. Una vez que esos scripts anteriores estuvieran hechos, dependencias se ponían done. Otro era las fuentes. Lo que sucede es que claramente no esperamos a que todo ingesta pasara a producción para empezar con analítica. En un cierto espacio de tiempo fue un trabajo en paralelo y por ende una vez que en los ambientes de pruebas de ingesta ya se tenía ingestada la data que estos scripts de SQL necesitaban, las fuentes se ponían en DOM. Ahora bien, ahora que ya se puede trabajar con las tablas, lo que tocaba era traducirlas. Esto es porque en origen estos scripts se encontraban con una sintaxis de Transat SQL
o mejor dicho, PL/SQL, y necesitaban ser traducidas a la sintaxis de Spark SQL, una sintaxis que AWS, la nube, puede entender. Entonces la traducción entre estas dos sintaxis se tenía que realizar, y una vez que se realizaba, la traducción estaba en nube. Luego en las pruebas unitarias lo que se validaba era que los tipos de datos que el cliente necesitaba que tuvieran como output estos nuevos scripts de SQL cumplieran con lo que el cliente pedía precisamente. Luego las pruebas de integración lo que hacía era ya poder enlazar estos nuevos scripts con, con otros anteriores que se habían trabajado, enlazarlos en una orquestación y hacer que toda esa línea de orquestación, que podrían ser varias líneas en paralelo además, se ejecutaran y terminaran bien, ¿no? Terminaran bien con la ejecución del script. Esto se desplegaba en el ambiente de pruebas y una vez hecho esto, la prueba de integración se consideraba como completada. Finalmente esto se pasaba a producción, así como bien parecido a lo que se en Ingesta, se pasaba al ambiente de producción y si funcionaba correctamente, también el pase a producción se consideraba hecho. Entonces sí, esa sería como la parte técnica de la parte de analítica. Perfecto, gracias Patricio. Sí, como pueden ver, digamos, no era un proyecto netamente sencillo, ¿no? Era un proyecto pues que tenía su as bajo la manga, con muchos retos. Fue un proyecto, si bien es cierto, complejo, pero también fue divertido porque obviamente también nos llevó a pensar nuevas maneras de, no solamente en cuanto a temas de desarrollo, porque todo este plan que Patricio les ha comentado en menos de 5 minutos, pues obviamente a nosotros nos ha tomado horas, digamos, para poder ver cómo poder, digamos, eh, trazar un camino hacia el foco en cuanto a entregar el desarrollo, en cuanto a eficiencia y sobre todo con la calidad en el tiempo estimado que nosotros hemos acordado con el cliente, ¿no? Entonces, y además, ¿no? Esta herramienta Monday nos está ayudando muchísimo para que tanto el cliente y nosotros también podamos estar un poco más tranquilos mostrando de manera óptima cómo es que va nuestro trabajo. Puedan ver el histórico, cómo estamos actualmente y qué es lo que nos depara también para el futuro. Y como comentaba también, ¿no? En este caso, nosotros también, como pueden ver, ¿no? También estábamos en Working on It, on, Stack, Pending, Tuxpass y Cliente para cada una de estas fases, ¿no? Ahora, digamos, tranquilamente yo puedo poner esto en DOM, automáticamente se sigue cambiando. Digamos como que la lógica en este caso sigue siendo prácticamente la misma, ¿no? Y cuando el cliente obviamente también revisaba este proyecto, ya nosotros podemos poner OK con el cliente, ¿no? Nuevamente, cronograma, diferencia de días entre el programa real y digamos, el real versus el pronosticado, las dependencias, porque en este caso nosotros también teníamos dependencias, como comentaba Patricio, si se ha completado o no, y también el sprint de validaciones, si está en nuestra cancha o está en la cancha del cliente y si las validaciones están OK o no. Adicionalmente a ello, también como les comentaba, como este era un proyecto súper grande, utilizábamos también algunos dashboards, perdón, esto es netamente analítica, utilizamos algunos dashboards que nos permitían a nosotros ver cómo vamos, ¿no? Cuáles estaban en DOM, cuáles estaban en Pending y cuáles estaban en Stack, por ejemplo, ¿no? Esto es más o menos como para que puedan ver una manera digamos, de desarrollarlo, ¿no? Y en resumen, pues, igual que en Ingesta, podíamos ver, ¿no? Sprint, quién estaban desarrollando, dependencias y demás, ¿no? Entonces, si se pueden dar cuenta, prácticamente Monday ha reunido todas estas, digamos, inconvenientes que nosotros hemos venido teniendo anteriormente con algunos de nuestros clientes también, ¿no? Entonces, sí, esto es prácticamente lo que teníamos para mostrar. Adicionalmente, también, digamos, comentarles que el mismo Monday también tiene sus propias plantillas, ¿no? En este caso, son muy interesantes, es cuestión de indagar, de ver. Nosotros, como comentábamos, recién lo hemos implementado a la mitad del proyecto hace unos 3, 4 meses más o menos, y hemos armado todo esto, y también lo estamos reutilizando también para nosotros, nuestros otros proyectos, como pueden ver acá, ¿no? En la parte de la derecha estamos migrando todo lo que teníamos anteriormente en un Excel, en un proyecto, etcétera, lo migrábamos acá, ¿no? Las PPTs, etcétera, todo lo estamos migrando acá para poder tenerlo en un solo lugar y podérselos compartir también a nuestros clientes y a los stakeholders que tengan que ver con estos temas, ¿no? Ahora vamos a seguir con la presentación, me dan un segundo y ahorita les vuelvo a compartir. Denme un segundo. Ya.
Ya, acá está. Sí, este es. Listo. Ya. ¿Me avisan si pueden ver mi pantalla? Sí, listo. Sí. Perfecto. Uy, creo que se suma. Ya, genial. Entonces, ya vimos cómo funciona. Hay, así como estos ejemplos que nosotros le hemos mostrado, existen muchos otros más. Se puede adecuar tranquilamente a los proyectos que ustedes están viendo, no solamente para temas de proyecto de TI, sino para otros tipos de proyectos comerciales, recursos humanos, finanzas, etcétera. O sea, hay muchas cosas más por explorar con Monday, pero en este caso han visto cómo nosotros lo hemos utilizado en un proyecto de 10 meses con 25 personas manejándolas por ambos lados, por ambos equipos, por cada subgrupo, todas y cada una de ellas enfocándonos, ¿no? Tanto en la eficiencia, en la calidad, y sobre todo, como vuelvo a comentar, en el tiempo estimado, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos muy importantes para recapitular. Hemos tenido que modificar la metodología como 5 veces aproximadamente, como hemos mostrado en la etapa evolutiva. Hemos empezado con PPT, después hemos mejorado el PPT, después hemos incluido Excel para poder, digamos, tener, digamos, porcentajes más, digamos, más acertados, también como para poder ver nosotros por nuestro lado quién es responsable por nuestro lado, por el lado de ellos, ¿no? Y también, digamos, lo hemos hecho también en un tiempo récord, ¿no? O sea, estos store procedures que ha desarrollado el cliente lo han hecho en aproximadamente 2 años. Más de cada store procedure lo realizó, si mal lo recuerdo, el cliente me lo comentó, cada store procedure lo realizó una persona en un lapso de 2 años. Entonces, imagínense que todo eso de 2 años nosotros lo hemos hecho prácticamente en menos de un año. Y en realidad nosotros lo hemos terminado el desarrollo en aproximadamente 7, 8 meses, pero 2, 3 meses adicionales en la parte de validaciones. Entonces, imagínense, lo hemos hecho en un tiempo récord prácticamente. Y obviamente, como un cuarto punto, también lo hemos, digamos, también fue un caso de éxito para AWS. Tanto es así que vamos a hacer un video que va a ser colgado en, digamos, en la página oficial de AWS a nivel mundial, y va a ser un caso de éxito para las universidades e institutos en el Perú, principalmente, porque creo que no hay otra, aparte de este proyecto que nosotros hemos desarrollado, que tenga la misma magnitud y también tenga la misma complejidad, ¿no? Y sobre todo, como punto final, ya digamos para terminar la recapitulación, es haber utilizado Monday, ¿no? O sea, obviamente sin Monday no hubiésemos podido realizar todo esto, nos hubiésemos tomado muchísimo más, como le comentaba, nos demoraba 1 o 2 horas al día para poder hacer este reporte, porque yo tenía que llamar al equipo de Patricio, llamar al equipo de Adrián, llamar al equipo de Fabio, juntarnos todo, tomarnos de las manos y prácticamente cada uno votar los problemas que teníamos que solucionarlos, muchas veces nos pasamos de las 2 horas, y sobre todo ir, digamos, con el cliente con la información fresca y obviamente actualizada en ese momento, ¿no? Y el cliente también por su parte también. Entonces, imagínense todo ese tiempo que hemos utilizado ambas partes, y que con Monday, pues obviamente esto prácticamente nos ha reducido el tiempo un 30% aproximadamente, ¿no? Y ahora, como les comentaba, estos slides que nosotros presentábamos ya no eran de 20, sino eran solamente 2 y 3, y su link de Monday, ¿no? Para que puedan verlo, ¿no? Entonces, prácticamente eso ha sido, digamos, todo lo que teníamos por comentarles, por mostrarles en este caso, y no sé si ahí, creo que hay unas siguientes partes más, creo, ¿no, Sofía? Sí, continúa Jesus con el siguiente, disculpa. Perfecto. Acá, vamos a hacer una pequeña encuesta final, unas preguntas finales. Y también pueden aprovechar si quieren levantar la mano para comentar algo al respecto, o también comentar alguna pregunta dentro de la cajita que tienen ahí en la parte de inferior. Continuamos con el Perfecto. siguiente slide mientras van respondiendo. Sí, justo eso iba a comentar. Ahí mientras nos van comentando. Uy, creo que voy a cerrar esto.
Bueno, yo sí voy a poner sí de ambas. No puedo poner clic acá. Este, listo. Acá les estamos dejando los QRs por si quieren contactarnos directamente, ¿no? Ya sea, digamos, para poder saber un poco más, digamos, cómo pueden implementarlo, ¿no? Porque en realidad Monday es, digamos, digamos, es toda es una herramienta prácticamente muy completa, ¿no? Que tiene muchas integraciones. Y obviamente en nuestro caso, como les comentaba, nosotros lo hemos implementado a la mitad del proyecto y, digamos, no hemos incluido todas digamos, herramientas o las funciones que tiene Monday, ¿no? Entonces, imagínense cómo es que va a ser nuestros tableros de acá en los próximos 3 meses, 6 meses, un año, ¿no? Entonces, justamente estamos yendo, como vieron en la cadena evolutiva, estamos yendo para ser como Superman prácticamente, ¿no? Y obviamente que el cliente también pueda tener esta información realmente optimizable, amigable para todos ellos, ¿no? Creo que ahí ya es todo. Por el Sí. lado de los asistentes, lo del público en general, no sé si tienen alguna pregunta, ya sea para Patricio, para mí, ahí los escuchamos, no sean tímidos, estamos aquí para poder absolver todas las dudas que tienen, y bueno, obviamente poder absolverlas, ¿no? Ahí esperamos todos unos minutos si tienen alguna pregunta. ¿Les quedó todo claro? ¿Tienen alguna duda con respecto a cómo se usa Monday, a la nube de Amazon, la colaboración entre ambos? Ahí, creo que Juan hay una pregunta Sí, al justo. interno, me parece. Ahorita justo la leo. Dale, dale. Veamos. A ver, debo comenzar desde cero en Monday. Actualmente uso Excel y no me gustaría crear la información manualmente. A ver si nos apoyas, Jesús o Patricio, para responder esta. Sí, yo le respondo. En realidad es una muy buena pregunta, porque justo, como les comentaba, ¿no? El Excel que nosotros manejábamos era muy grande. O sea, yo le mostré un pantallazo simplemente, ¿no? Pero en realidad, ese pantallazo puede ser unas 600 líneas prácticamente. Entonces, poner todo manualmente en Project o en una nueva herramienta, pues puede resultar como que mucho tiempo, muy pesado, varias horas, ¿no? Pero lo bueno de Monday, como les comentaba, es que como tiene integraciones con varias herramientas, y una de estas es Excel, podíamos prácticamente mover toda la información que teníamos en el Excel a Monday. Entonces, prácticamente una tarea que nos iba a demorar, en nuestro caso, unas 2, 3 horas, 4 horas, ¿no? Hacerla en 5 minutos. Y en 5 minutos ordenarlo en base a lo que tenemos, digamos, las columnas, dependencias y demás, y adicionalmente tenía muchas más funcionalidades. Entonces era como que de lo que teníamos, lo equipamos mejor. Entonces ya era prácticamente una máquina muy potente. Y como les comenté, ¿no? Cuando se lo mostramos al cliente, nos dijeron, pucha, muchísimo mejor que el PPT, mejor que el Project, que no sé cuánto, está muy bueno, ¿no? Entonces, tanto es así que nos han preguntado si es que podían utilizarlo ahí. Entonces dijimos que sí, de todas maneras, ¿no? Entonces, ahí pues obviamente el equipo lo está analizando, ¿no? Entonces, no sé si con eso respondí la pregunta, si no, ahí, y, bueno, no sé si también hay otra pregunta también para poder absolverla. A ver, acá tengo otra. Igualmente, si tienen otra duda con respecto a lo que está comentando Jesús, pueden dejarlo. Si iniciamos usando Project con un cliente, ¿es difícil migrar a Monday? Este, no es difícil porque, como les comentaba, Microsoft Project sí nos ayudaba, como en un momento les comenté, y en realidad nosotros lo seguimos utilizando hasta el final del proyecto. O sea, no es que lo hemos dejado de lado, más bien ha sido como un complemento. Porque si ustedes se han dado cuenta no sé si creo que sí puedo volver acá, creo que sí puedo volver. A ver, creo que no. Ah, ya, perfecto. Como les comentaba, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes pueden ver Microsoft Project. Sí, digamos, nos ayudaba por el tema de dimensionar y todo esto, pero, digamos, no era tan amigable como lo es Monday, ¿no? Entonces, obviamente, entre una y otra, sí, digamos, como que
digamos, nosotros lo utilizamos más como complemento. Igual con las PPTs, porque nosotros no dejamos de utilizar PPT, como les comenté. Ya era un PPT ya no de 20 slides, sino de 3, ¿no? Y el Excel, obviamente, digamos, lo migramos todo para Monday, y en Monday pues hacíamos los cambios, ¿no? Entonces, prácticamente Monday entra a entrar como un complemento mucho más para la visualización. Entonces, no sé si ahí terminé con las consultas, no sé si hay alguna otra. Si no, ya eso sería todo. Me parece que ya estamos contra el tiempo. Me están apurando para poder cerrar Sí. Ya creo que con eso la sesión. estamos. Ya con esas dos preguntas terminamos, así que muchas gracias por su tiempo también a todos los que asistieron y cualquier duda o consulta, ahí les he dejado también dentro de los comentarios link a nuestra página web y también pueden contactarnos en las redes sociales que tenemos para cualquier consulta que quisieran o si no también con el QR que compartió Jesús. Así que muchas gracias. Ahí también gracias también a los expositores Jesús y Patricia.